Casi un siglo después de realizar sus obras más importantes, Toulouse-Lautrec continúa siendo uno de los artistas más populares y fácilmente reconocibles de todo el mundo. A lo largo del presente programa tendremos ocasión de revisar tanto su vida como su obra. Hola, bienvenidos a la Real Academia de Londres, en la que acaba de estrenarse una importante exposición de la obra gráfica de Toulouse-Lautrec, uno de los artistas más conocidos y peor comprendidos de la historia. Ciertas películas, como Moulin Rouge e innumerables caricaturas, mantendrán firme su recuerdo en la mente del público durante los 87 años transcurridos desde su muerte. Sus obras, especialmente sus carteles, han gozado de enorme popularidad y para muchos constituyen el símbolo más representativo de la Belle Époque parisiense. Para este programa hemos invitado a expertos que nos guiarán a través de la exposición y hemos visitado aquellos lugares en los que vivió y trabajó para investigar la verdadera historia de su vida y de su obra. Toulouse-Lautrec ha alcanzado una fama increíble debido a lo mucho que han sido reproducidos sus carteles. No hay estudiante que no tenga uno clavado junto a su cama, y constantemente se publican libros acerca de su obra. Sin embargo, lo que estos libros hacen es generar y regenerar el mito de un genio alcohólico y sifilítico que se paseaba por Montmartre pintando a los artistas y llevando una vida disipada. Todo ello constituye una enorme distorsión de la vida de Toulouse-Lautrec, quien en realidad era un artista sumamente serio y profesional. Henri Toulouse-Lautrec nació en 1864 en el seno de una antigua familia de aristócratas del sur de Francia. Su padre había proyectado que el hijo siguiera sus pasos convirtiéndose en conde y caballero terrateniente. Sin embargo, sus planes se vieron alterados por la débil salud del muchacho. Como consecuencia de diversos accidentes de juventud, el crecimiento de las extremidades de Toulouse-Lautrec se detuvo. Su altura, 1,55 m, se mantuvo invariable durante el resto de su vida. Excluido de la práctica de los deportes, el joven dedicaba cada vez más tiempo a la pintura y al dibujo, para los que poseía un talento inequívoco. Ese talento innato de Toulouse-Lautrec para el trazo resulta fácilmente discernible en los dibujos que realizara cuando contaba 7, 8 y 9 años. Ya desde el principio, sus trazos muestran una enorme soltura y su pintura era igualmente fluida. Siendo adolescente, recibió sus primeras enseñanzas de un amigo de su padre llamado René Princeteau. Princeteau se hallaba especializado en escenas ecuestres y de caza, y era el clásico pintor de la aristocracia. Poseía un estilo sumamente limpio, y ya desde el principio Toulouse-Lautrec adquirió esa misma cualidad en el uso del pincel a través de las enseñanzas de Princeteau. En 1882, Toulouse-Lautrec inició sus estudios académicos en un estudio parisino, decidido a solidificar su dibujo y a proporcionar sustancia a su pintura. Como primer maestro, escogió a Léon Bonnat, quien, si bien no pasaba de ser un pintor académico, era también un gran realista. Cuando Bonnat cerró su estudio, Toulouse-Lautrec se trasladó a otro, propiedad de Cormon y dirigido por este. Allí fue donde estableció realmente el principal círculo de amistades que habrían de acompañarle hasta la década de los 90. Tanto el estudio de Cormon como el de Bonnat se hallaban en el Montmartre, y tanto la proximidad entre ambos como la vida nocturna de la zona parecen haber constituido el origen de la estrecha relación mantenida por Toulouse-Lautrec con ese aspecto de la vida parisina. Durante la década de 1880, Montmartre era un distrito pobre de las afueras de París, destinado a las clases bajas. Durante los 80, Montmartre era una zona en la que los artistas, escritores, poetas y compositores podían huir del modo de vida francés tradicional.
Geográficamente, se halla emplazado en los límites de París, y durante el siglo XIX nunca fue un lugar en el que vivieran los ricos. Allí habitaban los pobres, los desheredados, gente que no podía permitirse vivir en ninguna otra zona de la capital. Hoy, sin embargo, Montmartre es una parte más del París moderno, y desde luego sus habitantes no se parecen en nada a los de 1880. En aquella época resultaba atractivo para los artistas porque era un lugar barato para vivir. Hoy en día resulta tan caro como cualquier otro barrio de París. Los turistas que acudían a Montmartre en las décadas de 1880 y 1890 lo hacían con el deseo de compartir la vida bohemia que llevaban los artistas que rodeaban a Toulouse-Lautrec en esa misma época. Generalmente se trataba de aristócratas, aunque a veces también los había de clase media. Hoy en día los turistas llegan a Montmartre en enormes autocares, sencillamente porque buscan imaginar cómo querrían recordar el Montmartre de la época de Toulouse-Lautrec. Sin embargo, hoy ya no es más que una falsificación, un escenario, un teatro en el que se recrea el siglo pasado. Toulouse-Lautrec vivió en Montmartre durante la mayor parte de su corta vida. Sus amigos íntimos eran los pintores con los que estudiaba, la mayor parte de cuyos nombres han sido ya olvidados. Durante finales de los 80 y principios de los 90 trabajó sin descanso, produciendo cientos de cuadros, grabados, carteles y dibujos que han llegado a convertir su nombre en una leyenda. En 1901 abandonó París para acudir a su hogar familiar, donde habría de morir a la edad de 37 años. Uno de los motivos de su muerte fue su mala salud hereditaria. El otro hay que buscarlo en la sífilis y el alcoholismo, que contrajo durante su vida en los salones, burdeles y cabarets de Montmartre. Se trataba de un mundo artificial, de un mundo anárquico, de un mundo situado más allá de los límites de lo que resultaba normalmente aceptable. Y el café cabaret Aristide Bruant de Mirliton, del que tan asiduo fue, poseía precisamente esa atmósfera. Allí era donde Aristide Bruant solía cantar sus insultantes canciones, destinadas fundamentalmente a epatar a los burgueses, a hacer que se sintieran incómodos. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier, la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, Aristide Bruant era un cantante sumamente cáustico. Cantaba con el lenguaje coloquial de la gente de la calle e insultaba a los clientes que entraban en el café, todo lo cual se le antojaba a Toulouse-Lautrec sumamente divertido a la vez que le atraía intensamente. En ese sentido era como un artista mutuo en lo que se refiere a la atmósfera insultante que Bruant solía crear en el cabaret. Avec ceux de la bande de Richard Lenoir. Para mí es uno de los mejores carteles que se han diseñado nunca, un ejemplo perfecto de lo que yo llamaría arte comercial, y debió de resultar único en su tiempo. Aún hoy creo que esta clase de carteles continúan influyendo en nuestro modo de realizar gráficos y publicidad. Resulta especialmente interesante el hecho de que el cliente era el mejor cliente que uno podía esperar, y el cliente solicitaba una imagen ingeniosa e interesante. Y opino que lo que Toulouse-Lautrec realizó en su época resulta verdaderamente notable, ya que se trataba de una época en la que los carteles solían ser muy decorativos y se hallaban llenos de colorido y de gran efervescencia. Trabajar para un cliente como Bruant, quien entonces representaba uno de los principales motores de la vida alegre, casi como un Lenny Bruce parisino, debía de poseer un enorme atractivo y seguramente era lo que permitía al diseñador realizar trabajos tan sobresalientes como este. El cartel muestra unos trazos notables y la simplicidad de su color, su escala de producción y el simbolismo del sombrero, la bufanda y la capa derivan probablemente de los grabados japoneses que entonces solían importarse. No obstante, opino que su característica más destacable es la influencia que ha tenido en el marketing
marketing y diseño actuales. Hoy en día intentamos convencer a nuestros clientes de que deberían mantenerse en la línea de las imágenes que producen, tanto en lo que se refiere a los empaquetados como a los puestos de venta. Y no deja de ser interesante observar el modo en que Bruant y Toulouse-Lautrec colaboraban conjuntamente para utilizar esa misma clase de simbolismo en relación con una amplia serie de cosas, tanto si se trataba de carteles de partituras o anuncios de Bruant o lo que fuera. También pienso que es notable que hoy contemos con el perro de Dulux, que no es sino un ejemplo de imagen empleada a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Tenemos también los Visto Kids y el Saint de Mandon, en mi opinión sumamente influenciados por esta perspectiva. Durante la década de 1890, en la época en que Toulouse-Lautrec realizó sus célebres litografías en color, el cartel comercial contaba tan solo con una generación de antigüedad. El pionero de este campo fue Jules Chéry, pero Lautrec llevó el estilo aún más allá. En mi opinión, lo que Lautrec comprendió y desarrolló mucho mejor que Chéry fue el hecho de que el cartel tiene que consistir en una imagen simple si queremos que produzca impacto. No puede ser confuso. Los carteles de Chéry eran sumamente chispeantes desde el punto de vista visual, pero tendían a dispersar, por así decirlo, la imagen visual. Los letreros parecen danzar en el aire, superpuestos sobre una figura o un grupo de figuras. Lo que Lautrec intentó fue estabilizar tanto la imagen como el texto. Hoy en día, en los talleres Bordas de París, se emplea aún el mismo tipo de maquinaria que se utilizaba en la época de Toulouse-Lautrec para realizar grabados artísticos. Aquí vemos al maestro grabador Marcel Trousseau y a su ayudante Jan Boncel trabajando sobre un grabado en dos colores. El primer paso consiste en imprimir el papel con el color base. El diseño del grabado ha sido previamente dibujado por el artista sobre una piedra especial. Es muy sencillo. Todo se haya basado en el concepto de que el agua y la grasa, o el agua y el aceite, se repelen mutuamente. De este modo, si dibujamos sobre una piedra litográfica con un lápiz oleoso o aplicamos sobre él pintura al óleo, pintura líquida, esa pintura habrá de repeler el agua cuando depositemos agua sobre la piedra, de tal modo que el agua no podrá adherirse al dibujo. Si a continuación aplicamos una pintura o un pigmento graso con el rodillo, el pigmento graso se adherirá al dibujo, porque los elementos similares se atraen, mientras que los opuestos se repelen. De este modo, habrá que utilizar una piedra distinta para cada uno de los colores que deseemos aplicar. A continuación, Marcel sitúa la piedra previamente dibujada en su lugar exacto. Se trata de una operación que hay que realizar con gran precisión para lograr que la superficie del papel que se imprime en cada etapa sea la misma. En caso contrario, el trazo aparecerá luego desdibujado. Una vez hecho esto, se humedece la piedra. Ahora, Marcel aplica el segundo color a la piedra y a los rodillos. Cuando la tinta litográfica entra en contacto con la piedra, se adhiere tan solo al diseño graso y no a la suave superficie de la piedra humedecida. Posteriormente, ese mismo diseño es trasladado al papel litográfico, lo que nos proporciona la imagen final. Por medio de este proceso, básicamente tan simple, Lautrec produjo una enorme variedad de obras, muchas de las cuales no eran sino anuncios para toda una clase de productos y acontecimientos. Aún hoy, esos mismos carteles destacan a la vez como obras de arte y eficaces transmisores de publicidad. Lo cierto es que Lautrec lo contemplaba todo con ojos de caricaturista. Un caricaturista no se limita a dibujar lo que ve, sino que siempre lo exagera ligeramente. Si he escogido esta imagen en particular es porque, porque constituye una caricatura llevada al extremo, y me gusta porque resulta enormemente divertida.
Opino que Lautrec tenía un gran sentido del humor. Me recuerda en cierto modo a esta pequeña figura que se ve aquí arriba, concentrada en contemplar y disfrutar el espectáculo. Sin embargo, nunca se mostraba realmente cruel, apreciaba a la gente. Si todo esto me resulta interesante es porque aquí podemos advertir que el artista aceptaba toda clase de desafíos. Esta es una perspectiva sumamente difícil para dibujar un toro, y él lo consigue con unos pocos trazos. Sin embargo, está lleno de movimiento, y todas sus partes anatómicas parecen correctamente situadas. También tenemos a este anciano caballero que huye. Sabe Dios lo que habrá hecho para irritar al toro. Y la verdad es que yo a su edad no correría así. El pobre se ha puesto amarillo, pero una vez más me gusta la sensación de movimiento que consigue. En todas estas litografías ha conseguido captar zonas de color que constituyen bloques sólidos, y el artista parece limitarse a depositarlas ahí, lo que produce un efecto muy llamativo, sobre todo en los carteles. Sus dibujos no siempre eran perfectos. Esta bicicleta, por ejemplo, parece bastante endeble. Personalmente preferiría que me persiguiera el toro a tener que montarme sobre ella. Pero ya he notado otras 2 o 3 bicicletas que tampoco estaban muy bien dibujadas. Opino que se le daba mejor pintar la figura humana, que realmente comprendía a los seres humanos. En muchos aspectos, la obra gráfica de Lautrec resulta sumamente fotográfica. A menudo era capaz de capturar con unos pocos trazos toda la esencia de la escena que se desarrollaba ante él, de un modo que tanto a mí como, imagino, a la mayor parte de los fotógrafos nos encantaría conseguir, pero casi nunca logramos. Porque cuando uno toma una fotografía y se ve obligado a captar todo lo que se halla presente, y solo cuando resulta posible, en las condiciones de luz de los bailes populares que se realizaban con velas, de los teatros y de esa clase de sitios, eso, claro está, resulta casi imposible. Ni siquiera hoy, con las películas modernas, etc. Lautrec, sin embargo, poseía esa habilidad de vislumbrar la escena casi como si la fotografiara con la mente, para luego transferirla a sus litografías con una habilidad notable. Me gusta imaginarle en el teatro, donde quizá halló la inspiración para esta imagen. Probablemente había visto ya varias veces la obra o lo que fuera, por lo que podía concentrarse sin dificultad en este otro argumento, en esta especie de teatro de la vida, observando al público mientras las personas que lo componían, esta dama, por ejemplo, se hallaban ocupadas en espiar a los demás asistentes o en contemplar el desarrollo de la obra. Al ver esto, uno no sabe si de hecho está vigilando a otros miembros del público o no. Quizá en algún palco se está desarrollando una aventura clandestina o hay alguien que ha acudido con quien no debiera. Y es fácil observar que la dama se encuentra escandalizada, nerviosa. Basta con ver la expresión redondeada de sus labios. En mi opinión, es un ejemplo típico de Lautrec. Posee calor, encanto, simpatía y al mismo tiempo refleja un agudo sentido de la observación social. La gran capacidad de caracterización de Lautrec aparece especialmente puesta de manifiesto en sus litografías de la cantante Yvette Guilbert. Yvette Guilbert fascinaba a Lautrec del mismo modo que fascinaba a tantas otras personas, ya que era una gran artista. Opino que es innegable que era la mejor actriz del momento. En sus actuaciones representaba a todo tipo de personajes y ofrecía un número sumamente sofisticado. Tenía mucho talento y era una mujer dotada de una estructura facial sumamente singular, lo que los franceses llaman belle-laide. Podía manipular sus rasgos hasta alcanzar toda clase de configuraciones, tanto cómicas como irónicas o sarcásticas. Podía hacer lo que quisiera para representar a aquellos a quienes personificaba. Eso era lo que fascinaba a su público. Yvette Guilbert era tan popular y fascinaba tanto a Lautrec que el artista realizó 2 series de litografías basadas en ella.
de son lorgnon. En sus representaciones de Yves Guilbert, Lautrec logra transmitir esa sensación de elasticidad de sus rasgos y de flexibilidad en sus movimientos. De hecho, Lautrec la representó de un modo demasiado fiel, y aunque siempre mantuvieron relaciones cordiales, la artista rechazó el cartel que había diseñado para ella, ya que, según Yvette, la representaba demasiado fea. Había captado demasiado bien su elasticidad. Lautrec se sentía cautivado por toda clase de artistas teatrales. Una de las estrellas por las que más se interesó fue el cómico Codier. Bueno, supongo que enseguida me sentí atraída para comprarla, porque hace unos años me dedicaba a comprar, a dibujar y a pintar con Max Wall, y considero que es uno de los más espléndidos dibujos realizados por un cómico acerca de otro cómico. Cuando digo que es espléndido, me refiero a que es lo más directo e íntimo que puede realizar un artista. Opino que nos hallamos en presencia de un gran dibujante, y se me antojó como una combinación de perspectiva compasiva y habilidad consumada. Lo que más me gusta de este dibujo es el modo en que la figura intenta sacar los codos de la lámina, de los costados del grabado. El artista parece haber congelado el instante tras el cual la figura habrá de caer hacia atrás. Y lo ha hecho con una gran economía de medios, como los grandes dibujantes orientales, que siempre parecen decir tanto con lo que dibujan como con lo que no dibujan. Esa estupenda barriga, en movimiento a pesar de hallarse intacta, y la sensación de la mano dentro del guante, todo con muy pocos trazos. Captamos la actitud abandonada de este tipo tan gracioso, que parece atravesar el espacio del grabado, y al mismo tiempo huir de él. Por otra parte, esa sensación de congelación de la imagen resulta muy directa y percibimos esa impresión ligeramente repulsiva del cómico, entregado a un momento en particular. De hecho, prefiero este grabado al otro cartel de Codiot, en el que el cómico parece estar entrando en el escenario o abandonándolo con una actitud perversa y arrogante. El arte japonés influyó decisivamente sobre Lautrec, al igual que sobre otros muchos artistas franceses de la época. Los artistas interesados en descubrir alternativas al arte académico tradicional tomaron contacto por primera vez con los grabados japoneses a finales de los 50 y comienzos de los 60. Entre ellos se incluían Manet, Whistler, Fantin-Latour y otros muchos. Y todos se mostraban fascinados por los peculiares temas de los artistas japoneses ukiyo-e, interesados fundamentalmente por escenas de la vida cotidiana, por momentos espontáneos, por los colores brillantes, los trazos libres y la moderna vida urbana. Los artistas franceses contemplaban el arte japonés como un precedente. Decían que el arte ukiyo-e, el arte japonés no declarado, constituía un precedente de su propio modo de escapar al arte tradicional que imperaba en Francia. En la segunda generación, la generación de Toulouse-Lautrec, imperaba ya una poderosa sensación de que el arte japonés presentaba alternativas de vanguardia al arte establecido. Y claro está, tanto Lautrec como muchos otros artistas que vivían en Montmartre se dedicaban a coleccionar todo lo que encontraban relacionado con el arte japonés. Lautrec captó un aspecto de los grabados japoneses que evidentemente había de tener gran importancia para él como diseñador de carteles. Adoptó la aplicación de zonas de color muy planas. En otras palabras, la utilización del color no tanto para dar forma a objetos tridimensionales, sino para colorear bloques bidimensionales. Por otra parte, se trata de colores sumamente limpios. Nunca mezcla un color encima de otro, sino que presenta colores puros uno junto al otro y los delimita con una línea completamente negra para dar mayor énfasis a la imagen.
Introduce esta técnica en sus carteles durante los años 90 y una de las claves del impacto dramático que poseen, como podemos observar en The Aristide Bruant, es el hecho de que existe un fuerte dominio de grandes zonas de colores lisos rodeados por un trazo negro. Se trata de un recurso adaptado de las tallas japonesas. El cartel de Lautrec que más conscientemente refleja su influencia japonesa es el que realizó para un café cabaret llamado El Diván Japonés. Un buen modo de demostrar no solo hasta qué punto resulta japonés, sino también hasta qué punto resulta realista, consiste en comparar a estas imágenes con un estudio de cartel realizado por el artista Henry Somme, íntimo amigo de Lautrec. La presentación es sumamente realista, pero es una representación falsa de El Diván Japonés. Cuando contemplamos el de Lautrec, mucho más abstracto, mucho más simplificado, obtenemos una mejor sensación de cómo era el diván japonés. Como Yvette Guilbert, a la que vemos aquí en el escenario, dijera en sus memorias, el escenario era tan pequeño y el techo tan bajo que cuando extendía los brazos llegaba a tocar los focos, y hacía tanto calor que no podía evitar sudar copiosamente. De este modo, Lautrec consigue recrear esa sensación de espacio cerrado, la pequeñez del teatro, del cabaret, y utiliza las líneas diagonales de los grabados japoneses. Utiliza las relaciones cromáticas, los verdes, los amarillos y los negros que hallamos en los grabados japoneses del 18. Asimismo, crea una sensación oriental de arte japonés y al tiempo nos permite obtener una sensación más realista de aquello que contemplamos, al menos en lo que se refiere a el diván japonés. Jeanne Avril fue la mujer que Lautrec situó en el centro de su cartel del diván japonés. La dibujó muchas veces. Lautrec, a pesar de hallarse obsesionado con sus temas, no solo era alguien que dibujaba increíblemente bien, sino que dibujaba como si se tratara de un sueño. El dibujo manaba de un modo fluido de su pluma y de su pincel. Pero no solo eso. En cierto modo, era como una respuesta ante la sociedad. Era una persona agresiva, divertida e inteligente, pero también sumamente difícil. Opino que es terriblemente importante conocer este dato, que es muy importante a la hora de advertir que estas manifestaciones representan un compromiso intenso y apasionado por parte de este hombre. Jeanne Avril era una de sus favoritas. Le interesaba por diversos motivos. Uno de ellos que se hallaba dotada de cierta cualidad gentil y amable que le intrigaba. Al fin y al cabo, ocupaba un puesto junto a toda aquella vulgaridad y aquel esplendor. El esplendor de la música y el brillo de las luces. Y realizaba aquella célebre danza llamada Pour de Bras, que consistía en poner ambas manos bajo uno de los muslos y agitar las piernas en el aire, cosa que volvía loco al público. Sin embargo, lo que realmente me maravilla es el modo en que alarga esta forma oscura alrededor de la imagen hasta encerrarla. Es como el ojo de la cerradura para un voyeur. Claro está que Lautrec era evidentemente un voyeur. En realidad no espiaba a sus personajes, puesto que vivía entre ellos. Acudía a los burdeles y allí encontraba sus temas. Creo que fue Picasso quien dijo, yo no busco, sino que descubro. Lautrec no era un buscador y tampoco un descubridor. Lautrec era un cazador. Louise Fuller, la célebre bailarina de los 90, fue el tema escogido por Lautrec para la más sofisticada de sus litografías. Mary Louise Fuller se trasladó a París en 1892. Cuando contaba 20 años de edad y se convirtió inmediatamente en un éxito con su danza de la serpiente, para realizarla se ponía unas túnicas enormemente amplias que extendía con los brazos, con lo que lograba crear unos movimientos extraordinariamente dinámicos. Aparecía en el escenario con unos efectos de luz sumamente exóticos y era fuente de inspiración para muchos artistas que la representaban una y otra vez. Algunos artistas como Charac crearon gran número de ilustraciones basadas en ella. También Charles Maurin, amigo de Lautrec, realizó una serie de 10 pasteles. Por fin, el propio Lautrec realizó en 1893 esta magnífica litografía en color de Louise Fuller. La danza de Louise Fuller no se hallaba basada en el movimiento. De hecho,
Se trataba de una dama bastante gruesa y dotada de un centro de gravedad notablemente bajo. Sin embargo, permanecía de pie sobre una placa de vidrio dispuesta en mitad del escenario, a través de la cual se proyectaba la luz. Se utilizaban diversos colores, y entonces ella manipulaba unas varitas que sostenía con las manos y lograba formar como una especie de alas a ambos lados. De este modo interpretaba danzas diferentes dependiendo de cómo manipulara el tejido y del color que surgiera de los focos. Lo más curioso es que lo que ella realizaba entonces era el mismo tipo de protocine que los artistas descubrieron en el teatro Chat Noir Chateau. Esto es, una combinación de luz y movimiento que habían de crear lo que 5 años más tarde descubrimos en las primeras películas. Lautrec se sentía sumamente atraído por aquellos efectos de luces, ya que podía representarlos de modos muy abstractos en sus piedras litográficas, cosa que solía hacer a mano. Las aproximadamente 50 impresiones que realizó de la imagen de Louis Fuller no son más que una sola imagen. Todas fueron coloreadas de un modo distinto y algunas fueron espolvoreadas con purpurina dorada o plateada para proporcionar una tonalidad distinta a su superficie. Cada grabado pretendía representar los distintos estados de ánimo que cada danza generaba. Los carteles de Lautrec contribuyeron a forjar una leyenda en torno al Montmartre del siglo XIX que todavía perdura en nuestros días. Lo que no siempre se sabe es que dicha leyenda fue creada conscientemente por obstinados hombres de negocios decididos a explotar un nuevo mercado. La Exposición Universal de 1889, celebrada en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa, atrajo a unos 33 millones de visitantes. Imperaba la sensación de que París intentaba erigirse en la capital europea del ocio y la cultura. Ciertos promotores, como Oller y Hitler, responsables de la creación del Moulin Rouge, trataron laboriosamente de dotar a la ciudad de una reputación que la estableciera como uno de los lugares en los que uno podía hallar los mejores lujos que ofrecía la vida. Se trataba de hombres involucrados en diversas empresas dedicadas al ocio, desde casas de apuestas a salones de baile, y parte de su interés se centraba en tomar formas populares de entretenimiento, tales como el can-can y otros bailes similares, y mostrarlos en elegantes locales destinados al público de la clase media. El Moulin Rouge era, con gran diferencia, el mayor y más célebre de aquellos establecimientos. Se hallaba equipado con gas y electricidad, y contaba con escenarios para los artistas y pistas de baile para la clientela, que en ocasiones eran despejadas para que bailaran en ellas profesionales como la Goulou y Valentin Le Desausset. Tenía un enorme jardín capaz de acomodar a cientos de personas en el que conservaba un enorme elefante hueco procedente de la Exposición Universal de 1889 y en cuyo interior cabía una orquesta entera. Allí era donde solía actuar Le Pédomen, el célebre profesional de las ventosidades. El Moulin Rouge reunía toda clase de atracciones. A pesar de proceder de la clase baja, Louis Weber, la Goulou, era la estrella principal del Moulin Rouge. Lautrec se sentía fascinado por ella. Había realizado su debut de una forma casual y espontánea.
en music halls, callejeros, durante los años 80. Pero ya en 1885, con apenas 20 años de edad, se había convertido en una superestrella del espectáculo y llegó a ser mencionada en una novela. Se volvió increíblemente célebre. En 1986, la prensa la consideraba un personaje más conocido que el propio presidente de la República. Fundamentalmente, la Golou era famosa por la promiscuidad de su danza. Solía saltar de un lado a otro alzando las piernas en el aire, lo que resultaba sumamente provocativo. Llevaba una ropa interior bastante escasa y sus intentos por provocar al público no tardaron en ser notablemente célebres y en verse mencionados continuamente por la prensa. El cartel de Lautrec nos muestra a la Golou en una actitud de propulsión centrada precisamente en su sexo. No es que resulte demasiado evidente en el cartel, pero resulta totalmente fundamental para la imagen. Cuando yo era un joven estudiante, creo que allá por los años 50 y finales de los 40, Toulouse-Lautrec y Van Gogh eran dos de los artistas más frecuentemente reproducidos. Prácticamente no había hogar en el que no colgara una reproducción de Toulouse-Lautrec, del mismo modo que hoy la gente tiene carteles de toros. Para mí resultaban muy familiares, del mismo modo que esta imagen en particular. Sin embargo, cuando la miro de cerca descubro muchísimas cosas que me gustan de ella. El diseño es de lo más curioso. Tenemos aquí esta extraña forma de color amarillo que nunca he logrado averiguar qué es, pero que funciona como una especie de eco de otras manchas amarillas situadas en la parte superior. Se ven, asimismo, siluetas que nos permiten casi con toda exactitud determinar el aspecto de las personas. Estas dos cabezas que aparecen a la izquierda, por ejemplo, es posible saber cómo son esos hombres tan solo a partir de su silueta. Otra cosa que me gusta mucho de este cartel es esa especie de pátina que posee. Quiero decir que esta clase de cosas alcanzan una edad en la que empiezan a mostrar manchas en su superficie y zonas desvaídas. Esto posiblemente era blanco en su día. Es un objeto sumamente hermoso, a la vez que un diseño espléndido. Este enorme trozo de papel, que tendrá ya casi 100 años de antigüedad, constituye para mí un objeto entrañable debido a que me interesa mucho el grabado en color del siglo XIX, y este ejemplar representa un salto hacia adelante de aquel momento. Hasta entonces, la cromolitografía o grabado en color había sido un arte sumamente meticuloso, pero también bastante mecánico en el que los artesanos iban copiando cuidadosamente las obras de pintores y artistas. Sin embargo, Lautrec, al aceptar los encargos de algunos de sus lugares favoritos para que les hiciera los carteles de reapertura, demuestra que nos hallamos ante una forma de arte sumamente fructífera. Sus diseños no solo demuestran que se trataba de un medio que podía funcionar, sino que también rompen con todo lo realizado hasta entonces. Hasta entonces, los carteles habían sido siempre puramente decorativos y de un estilo bastante Art Nouveau. Lautrec se olvida de todo eso y se concentra en un diseño franco. Aquí a la derecha vemos una figura tenebrosa que representa a Valentin Le Dessaussets, uno de los clientes habituales del Moulin Rouge. Era conocido como Valentin, el milagro invertebrado, debido a su asombrosa agilidad como danzarín. Luego en el centro, Lautrec se concentra en el aspecto comercial de la imagen y plasma el movimiento de piernas que los clientes acudían a contemplar. En el centro vemos a una joven bailarina, Louise Weber, llamada la Golou, considerada como la mayor atracción del local. Aquí la vemos alzando las faldas, precisamente lo que los caballeros deseaban ver. Tan solo hay un detalle que Lautrec nos oculta y que quizá podría haberse representado en un primer plano. Se trata del hecho de que solía llevar un pequeño corazón rojo bordado en sus calzones. Nosotros no lo vemos, pero los caballeros de la época quizás sí. Esta magnífica imagen solía ser exhibida en carruajes al uso de la época. No tardó en tener numerosos seguidores, señalando un nuevo punto de partida en la historia de la litografía en color. Hoy en día el Moulin Rouge aún prospera en el Boulevard de Clichy, al pie de la colina de Montmartre. Superficialmente hay otros establecimientos que han cambiado más, pero la tradición de esplendor sexual de Montmartre sigue tan viva como lo estaba hace un siglo.
Lautrec pasaba largo tiempo en los burdeles, tanto en calidad de cliente como pintando a las mujeres que los habitaban. A menudo se considera que su espléndida serie de grabados Elle representa una visión interna de la vida de las prostitutas. Al representar escenas de burdel, Lautrec no suele interesarse por los momentos más espectaculares. Le interesa más la vida doméstica cotidiana de las prostitutas. Para aquellas mujeres la vida solía ser muy aburrida. Y de hecho Lautrec nos presenta hechos cotidianos muy simples. Mujeres haciendo la cama, charlando durante la sobremesa, jugando a las cartas para pasar el rato, revisando la lista de la lavandería. Tan solo con que sus vestidos fueran ligeramente distintos, uno podría pensar que se trata de amas de casa en lugar de prostitutas. Lautrec no intenta trasladar la más mínima sensación de lujo a sus cuadros, cosa que opino que también puede decirse de esta serie de litografías. Toulouse-Lautrec murió el mismo año que nació mi madre. Me preguntarán por qué asocio a Toulouse-Lautrec con mi madre. Bueno, quizá porque ambos eran de la misma altura, o porque Toulouse-Lautrec poseía la altura que aún hoy conserva mi madre, esto es casi 1,60. Lautrec no era ningún enano, de hecho no era más que un hombre de estatura media con unas piernas muy cortas. Según las prostitutas con las que vivió, tenía también un pene de grandes dimensiones y unas manos sumamente grandes y sensibles. Solían decir de él que las acariciaba tanto en su pintura como en la vida real. Esa capacidad de acariciar tanto con las manos como con el pincel resulta muy importante en esta clase de arte. Quizá no fuera un artista genial, pero sí fue un dibujante notable. Y el dibujo y la pintura se hallan tan cercanos al amor que es posible reconocer esta relación al ver la forma física de tratar a las mujeres. Para un hombre es como un matrimonio real, aunque la palabra resulte extraña en este contexto. En uno de sus relatos cortos, Maupassant afirmaba que ir al burdel era casi como ir a un café. Uno se pasaba allí a lo mejor una hora todas las tardes. Se tomaba una copita de chartreuse con la madame, acaso ni siquiera utilizaba los servicios del local. Según Maupassant, cuya hija terminó dedicándose a la prostitución, cualquier campesina consideraría esta vida como una bon métier, un buen oficio. Así, cuando contemplamos una imagen como esta, resulta explicable que pensemos que es una escena del hotel en la que la camarera ha acudido a retirar el servicio de desayuno de una joven cliente. De hecho, se trata de una escena de burdel. A la izquierda vemos a Madame Baron y en la cama se encuentra Mademoiselle Popot. En realidad eran madre e hija y trabajaban en el Moulin Rouge. Si contemplamos primero a la hija, vemos que su aspecto es confiado y optimista y que encara el día con alegría. Dirige su mirada hacia nosotros con cierta voracidad, como si fuéramos a acudir esa misma tarde en calidad de clientes. Por el contrario, la mujer de más edad no nos mira francamente, sino casi de reojo. Su aspecto es de fatiga y desilusión, y no es difícil adivinar que nada de lo que suceda a lo largo del día podrá sorprenderla. Incluso si no supiéramos que se trata de madre e hija, advertiríamos ciertas similitudes en sus facciones. Observaríamos la misma separación entre las cejas y el parecido de sus bocas, sus narices y la forma de sus rostros. Ese parecido puede llevarnos a ciertas conclusiones en torno al cuadro, pero lo que nos atrae en realidad es su estructura. Otro modo de contemplarlo es si consideramos que aquí, en las sábanas, existe un foco de luz que proyecta las formas de la joven sobre esta pantalla para terminar allí. Es como si se expandiera para proyectar a la joven hacia una edad mediana. El cuadro es tranquilo y alegre, pero posee también una cierta cualidad de inevitabilidad y de tristeza. Picture, but there's also an undertow of inevitability and sadness about it.
A uno le queda la sensación de que aunque su carrera se desarrolle como el bon métier que anunciaba a Maupassant, esta joven tan optimista necesitará suerte y fortaleza para llegar a ser como su madre. Lautrec se sentía en los burdeles como en su casa y de hecho a veces vivía en ellos durante varias semanas. Opino que lo que sucedía era que al sentirse deforme, ya que sus piernas le convertían casi en un enano, se sentía acompañado por otras personas igualmente aisladas en la sociedad. Se sentía como en casa con las prostitutas, porque éstas le trataban como una persona. Lo que ha hecho aquí es dibujar una escena sumamente humana y trágica. La muchacha está totalmente relajada, segura de su papel sexual, mientras que la madre, ya convertida en una vieja gorda, tiene que hacer de sirvienta de su hija. Resulta muy trágico, aunque también muy hermoso desde el punto de vista formal, porque Lautrec era un gran dibujante. El modo en el que sugiere el enorme volumen de Madame Bagom, con unas pocas líneas, resulta espléndido, así como las expresiones de sus rostros, la indolencia de la joven, las cualidades de la madre. Todo es hermoso. Opino que este cuadro refleja una gran piedad humana. Hay quien dice que Lautrec criticaba el vicio con sus obras, pero yo no creo que sea así en absoluto. Opino que criticaba la hipocresía, criticaba a los senadores y hombres de negocios que utilizaban a estas muchachas según su capricho, que dejaban los sombreros en la mesilla de noche y satisfacían con ellas su lujuria. Lo que Lautrec nunca perdía de vista era la humanidad de las prostitutas y la trágica realidad de su situación. Aunque a veces no lo sea necesariamente. Los entusiastas de Lautrec confiaban en que a través de la exposición la gente no solo reconociera el atractivo de sus personajes, sino también su propio genio como artista. Era un brillante grabador, un brillante creador de imágenes. Y opino que el atractivo que ha tenido para los artistas desde su muerte hasta nuestros días obedece en gran parte al hecho de que uno no puede por menos de sentirse impresionado por la calidad técnica y la facilidad que reflejan sus obras gráficas. El problema reside en lo mal que se ha entendido a Lautrec. El público en general esperaba quizá que reflejara la Belle Époque, la fantasía del momento, el esplendor de la vida parisina de finales de siglo. Esperaban demasiado de Lautrec. Asimismo, tendemos a convertirle en un mito y a concentrarnos en su calidad de aristócrata maleducado, alcohólico y sifilítico, en lugar de ver en él un artista que trabajó durante un periodo de transición entre el naturalismo y el simbolismo, y que halló dicha transición sumamente difícil. La década de 1890 fue un periodo de experimentación. Lautrec es quizá, junto con Bonnard, uno de los artistas que con más distinción se enfrentaron a la abstracción. Su obra constituye la puerta de entrada al siglo XX. La preparación de artistas tales como Picasso y otros pintores del siglo XX para la abstracción total y la no objetividad. Sin los carteles de Lautrec, no creo que hubiera llegado a existir el cubismo de Picasso. Lo que permitió los avances del siglo XX fue su capacidad de experimentación, de contemplar el arte japonés y extraer de él simplificación y abstracción, sin llegar a desdibujar la realidad. Ha sido uno de los pintores mejor conocidos de su época, probablemente debido al drama de su vida y a lo desdichado de su condición personal. Se ha visto tan rodeado por el mito que hay varias cosas acerca del Lautrec real que tendemos a olvidar. Por otra parte, existe una gran cantidad de literatura acerca de él. Muchos de sus amigos escribieron crónicas acerca de lo que era, y pocas personas conocen hasta qué punto era entusiasta y trabajador.
ni lo en serio que se tomaba su pintura. Además, era un compañero mucho más alegre e ingenioso de lo que se cree normalmente. Esta descripción de él, realizada por uno de los amigos suyos en 1894, dice algo de eso. Es como un orfebre diminuto con gafas, un hombrecillo de labios gruesos y manos similares a las que él mismo pinta, con dedos curvos, huesudos y separados entre sí. Al principio, uno se compadece de su tamaño, pero luego se da cuenta de que es sumamente alegre y simpático, y cuando sonríe, sus labios se abren como una cortina agitada por el viento. Pienso que esta descripción nos muestra un ser humano dotado de más encanto que la criatura atormentada y triste que nos han trasladado en sus mitos. Me alegraría saber que he sacado a la luz esa parte de Lautrec, no tan solo los encantadores dibujos que nos dejó, sino también parte de esa calidad de su existencia.